Miércoles 10 de junio, muy buenas tardes con toda la ciudadanía. Les damos a esta hora, 13 horas en punto, la bienvenida a este espacio informativo. Arrancamos con nuestros titulares. Daniel Salcedo a órdenes de la justicia por el presunto delito de peculado por sobreprecios en la compra de insumos médicos para hospitales públicos en la emergencia sanitaria por el COVID-19. La reducción de pensiones escolares al 25%, el no incremento de tarifas de servicios básicos son algunos beneficios que plantea el presidente Lenín Moreno al proyecto de ley de apoyo humanitario. Los bancos y cooperativas del país refinanciarán las deudas a sus clientes hasta el 29 de agosto sin cobro de intereses por mora. Quito registra un aumento de casos de COVID-19, según la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud. Sin embargo, se insiste que existe capacidad en el sistema de salud para enfrentar esta realidad. En lo internacional, Philonis Floyd, hermano del afroestadounidense que falleció por abuso policial en Minnesota, pidió al Congreso poner fin a las muertes de los ciudadanos negros en Estados Unidos. El sobreprecio en las compras públicas en los hospitales se establece desde que se cotizan los insumos. Según el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, la delincuencia organizada opera desde hace varios años en las casas de salud del país. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, maneja un presupuesto de más de 10 millones de dólares al año y tiene 101 unidades médicas en todo el país. Según el presidente del directorio, los actos de corrupción no solo involucran al sector público, sino también al privado. Porque la corrupción es de dos vías. Eso hay que desmantelarlo. Ver las empresas que se repiten no es complicado. Esa información la tiene el CERCOP. Yo me he sentado con la directora del CERCOP. Ella me ha mostrado cómo tiene el mapeo. Estamos firmando un acuerdo para cruzar información de forma permanente. Se trata de una red que opera desde hace varios años y que siempre buscará el mecanismo para volver a delinquir. Es que se luche de esto de forma permanente, porque nos puede pasar, a mí me puede pasar. Se irán reagrupando y buscarán formas de volverse a meter. Sobreprecios que se pactan desde el estudio de mercado. Yo no entiendo por qué un hospital en Guayaquil, que tenemos dos grandes hospitales y unidades pequeñas, ¿verdad? Cada uno tiene que hacer un estudio de mercado diferente para un mismo producto. Te parece con un precio en un lado, con otro precio en otro lado, y parece ser, que eso ya conecta con un valor en el cual ya te da la base para comenzar a contratar el sobreprecio. Ahí comienzas. Las fundas de cadáveres. El estudio de mercado decía que las fundas de cadáveres estaban a $160 en el mercado. Y con eso se contrató a 145. Claro, si tú ves el estudio de mercado, $160, compraste a 145, lo aplaudes. Pero no es la realidad, pues. Pero los insumos no solo tienen un precio excesivo, también hay compras innecesarias. 4.000 fundas de cadáveres. ¿Necesitamos 4.000 fundas de cadáveres? Quizá en todo el día no necesitamos 4.000 fundas de cadáveres. Pero eso fue lo que se pidió. Y eso fue lo que contrataron. Y eso fue lo que pagaron. Y la emergencia te establece que después levantas eso al CERCOP. Entonces cuando ya levantaste eso del CERCOP, el delito estaba cometido. Y aunque Guatet no garantice que durante su gestión se eviten los actos de corrupción, propone transparentar la información y hacer cambios estructurales en las direcciones. Y también he pedido publicar todas las empresas que contratan con el IES, para que se pueda ver, para que esté en la luz pública. ¿Por qué vamos a esconder esa información? Pongan todos los cargos en disposición, vamos a revisar absolutamente todo, pero eso nos ayuda a elegir una persona con el perfil correcto. Eso no te resuelve el problema si es que al final de cuentas se conecta o no se conecta con alguna mafia, obedece o no obedece alguna estructura que el día de mañana nos quiera hacer daño. Pero que eso obedezca a una instrucción de un partido político, ese partido político se tome un hospital y ese hospital el día de mañana contrate sobreprecios y esos recursos se utilicen para repartos, eso no es admisible. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, informó que para la respectiva investigación entregó a la Contraloría General y a la Fiscalía la documentación que detalla los procesos de contratación y compras de insumos durante la emergencia. Viteri descartó que se realizó contrataciones con empresas vinculadas al prefecto Morales y aseguró que el hijo del prefecto, quien laboraba para el municipio de Guayaquil, fue separado de su cargo al descubrirse actos de corrupción. Despedido e iniciar acciones para que la Fiscalía lo investigue. Él estaba vendiendo pruebas rápidas, que no sé de dónde las había obtenido, en uno de nuestros mercados de Guayaquil a la gente más humilde, a sabiendas de que el municipio tiene pruebas rápidas, gratuitas para todo el mundo, no solo para nuestros empleados, para todo el mundo. Lamentablemente es un hecho doloroso porque el señor tenía ahí 14 años trabajando, 14 años trabajando y no hubo jamás ningún problema. Y de repente surgieron denuncias de los trabajadores del mercado Caraguay e inmediatamente fue despedido él y las personas implicadas en el asunto. Además de que su caso pasó y se pidieron investigaciones a los organismos correspondientes. El Consejo de Administración de la Legislatura CAL calificó las solicitudes de investigación al asambleísta Daniel Mendoza. El proceso se lleva a cabo en el ámbito político para aplicar una eventual destitución del cargo. Sobre la base de presuntas violaciones a los artículos 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se refieren a la prohibición de gestionar cargos públicos, las asambleístas Tangi Vera y Verónica Guevara de las bancadas de Creo y Revolución Ciudadana, respectivamente, sustentaron los pedidos de investigación en contra de Daniel Mendoza, quien es acusado por la Fiscalía de presunto delito de delincuencia organizada. No permitiremos que esta denuncia sea una denuncia más guardada en el cajón del olvido del CAI. Y se deberá conformar una comisión tripartita y multipartidista para dicha investigación. Eventualmente, el plenario podrá resolver unificar las dos denuncias a fin de que el debido proceso tenga la agilidad que el país requiere. El pedido apunta a la destitución del legislador, toda vez que las investigaciones en el ámbito judicial continúan su curso. La fiscal general Diana Salazar se refirió sobre los indicios encontrados con el caso del asesor de Mendoza, Giancarlos Benavides. También tenemos registros contables en los que se indica cuota asambleísta $360,000. Cuota Tamayo, $320,000. Así iban registrando poco a poco según los movimientos que estaban haciendo. Y esto se relaciona con las llamadas telefónicas a las que teníamos acceso, con los chats de teléfonos que dan cuenta de todo el reparto que estaban realizando. Un hecho que se suscribe a los contratos de obras para la construcción del Hospital de Pedernales de Manabí. De lo que se encontró, de los propios sellos, el tema de las facturas, sellos de gobiernos locales de la provincia de Manabí, todo esto es lo que hace suponer que habría más que solamente este tema y que podríamos estar hablando de otras instituciones o de otras obras, pero esto tendrá que ser demostrado en el proceso. Nuevamente, en lo político, el Pleno de la Asamblea deberá reunirse en los próximos días para conformar la comisión que se encargará de emitir un informe en un plazo máximo de 10 días. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamainta, aclaró que el asambleísta Daniel Mendoza pertenece al movimiento provincial de Manabí Mejor, Emprendimiento, Justicia, Oportunidades Reales, y no al movimiento nacional Amigo, un movimiento que aspiraba a ser calificado como tal. La explicación la hizo ante una información falsa que circuló en las últimas horas, dijo Tamainta. El asambleísta Daniel Mendoza es parte de un movimiento provincial con la denominación Mejor. Y este movimiento de carácter provincial, de nivel provincial, fue reconocido y recibió su personería jurídica el 18 de mayo del 2018, por lo que no puede haber otro movimiento de carácter nacional en el que la persona en mención pueda participar, pues el Código de la Democracia prohíbe que una persona pueda estar en dos movimientos u organizaciones políticas.
Y en Guayaquil se desarrolla en estos momentos la audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado contra Daniel Salcedo, quien llegó a Ecuador la madrugada de este miércoles. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene un informe. Buenas tardes, a esta hora estoy en la Unidad Judicial Penal Norte 2 Albán Borja de Guayaquil, en donde se desarrolla la audiencia de formulación de cargos por peculado contra Daniel Salcedo, a quien se lo investiga dentro de posibles casos de corrupción en compra de insumos durante la emergencia sanitaria en hospitales públicos del país. Más temprano, en ambulancia y escoltado, llegó a Guayaquil Daniel Salcedo. Al respecto tenemos un informe. Vía terrestre, en ambulancia, escoltado y expulsado de Perú. Así retornó a Ecuador Daniel Salcedo, quien es investigado por presunto peculado por compras ejecutadas durante la emergencia sanitaria en hospitales públicos. Yo aprovecho para agradecer el trabajo coordinado. Policía de Ecuador y de Perú, Fiscalía de Ecuador y de Perú, Cancillería de Ecuador y Perú. Nuestros representantes diplomáticos en Tumbes han estado completamente apersonados. Yo cuando hablé con el ministro del Interior de Perú le expliqué lo sensible del tema y lo que se ha producido es una expulsión, porque son ciudadanos que entraron de manera ilegal al territorio. Entonces, simplemente fueron expulsados en un trámite administrativo, cruzaron la frontera antes de la medianoche de ayer y en este momento se encuentran en Guayaquil para ser puestos a órdenes de la justicia. A las 3:15 de la mañana de este miércoles llegó a la unidad de flagrancia de Fiscalía en el cuartel Modelo, donde la fiscal Amelia Zurita dispuso se lo traslade al Hospital Guayaquil para su valoración médica, donde permanece, pues fue uno de los más afectados durante el accidente de la avioneta con placas ecuatorianas adulteradas en el centro poblado El Bendito de la provincia de Zarumilla, en Tumbes, Perú. Además, dio positivo para coronavirus. Como ustedes conocen, él tiene una boleta. Lo que se va a hacer ya la audiencia de formulación de cargos con la fiscal que conoce el caso, se lo podría hacer virtualmente o lo pueden hacer, o sea, eso ya mandará a la fiscal. Al cuartel Modelo también llegó Jocelyn Mieles, otra de las ocupantes de la avioneta accidentada y pareja sentimental de Salcedo. Ella rindió su versión libre y voluntaria, pues solo está en calidad de retenida para investigaciones. Pero no está detenida, absolutamente no está en calidad de detenida. Simplemente era un viaje de placer. La noche de este martes fue detenido también el hermano de Daniel Salcedo en la frontera con Perú. Al momento de la intervención policial se encontraron $40.000 en efectivo e identificaciones falsas. Entiendo luego del parte policial que Fiscalía le formulará cargos por lavado de activos. En ese proceso el ciudadano tendrá que explicar no solo el uso que pretendía darle, sino sobre todo la proveniencia de ese dinero, cuál es el origen de ese dinero. Sumado a esto, también en horas de la madrugada se allanaron las oficinas de la compañía aérea desde donde fugó Salcedo y los demás pasajeros de la aeronave accidentada. Se decomisaron documentos, la bitácora de vuelo, archivo de entrada y salida de personal y videos de vigilancia. La audiencia de formulación de cargos por peculado se dará este mismo miércoles. Además, se evalúa formular cargos a Salcedo por fraude procesal. Daniel Salcedo permanece en el Hospital Guayaquil, en donde conocemos que hace pocos minutos también un fiscal designado acudió para corroborar el estado de salud de Salcedo y ratificar o desmentir si el mismo compromete su vida. El fiscal, previo a ingresar al nosocomio, dio estas declaraciones. La vida del señor Salcedo peligra, doctor. Eso es lo que vamos a ver, si se encuentra, en qué estado de salud se encuentra. Debido a su estado de salud, Daniel Salcedo permanece en el Hospital Guayaquil, en donde se conecta vía telemática con la audiencia de formulación de cargos por peculado que se desarrolla aquí y ya está instalada en la Unidad Judicial Penal Norte 2 Albán Borja. Aquí sí hace presencia el juez Reinaldo Ceballos, mientras que la fiscal del caso, Claudia Romero, también hace presencia vía telemática desde Quito. Además de esta audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado, la Fiscalía también plantea formular cargos contra Salcedo por fraude procesal. Nosotros vamos a permanecer aquí en este punto para llevarles más información al respecto en las próximas horas. Ustedes con más en estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Gracias por tu reporte. Estaremos pendientes de la información que se genere en torno a este caso. Y en este mismo tema, ¿cuál fue el trayecto que se efectuó la nave ecuatoriana que se accidentó en Perú y en la que se trasladaba Daniel Salcedo, requerido por la justicia ecuatoriana? En la siguiente nota se lo contamos. La Dirección General de Aviación Civil dio a conocer la ruta que siguió la aeronave Piper 32, de matrícula HCBLO, propiedad de la empresa Granjas Marinas AA, Gramada S.A.,
compañía que registra como accionistas a los hijos del político Alfredo Adunciade. La avioneta salió el lunes 8 de junio a las 5:56 de la mañana, cubriendo la ruta Guayaquil-Pista Roble Mar en la isla Puná. Según el reporte del Sistema Internacional de Vuelo por Internet, IFIS por sus siglas en inglés, habían 6 ocupantes, el piloto Franklin Lara y los pasajeros Alfredo Espinosa, César Rodríguez, Abraham Muñoz, preste atención a este nombre, Andrés Alcíbar y Jocelyn Mieles, novia de Daniel Salcedo. A las 6:25 de la mañana, la aeronave reporta su aterrizaje en la pista Roble Mar en la isla Puná, cumpliendo los procedimientos y permisos sin inconvenientes. Posteriormente, la aeronave sale rumbo a Perú. Sin embargo, la DAG no receptó el plan de vuelo de la ruta Isla Puná-Perú, por lo que no fue una operación autorizada. Y fue a las 8:40 que la Dirección General de Aviación Civil recibió el reporte del accidente de la aeronave ecuatoriana en el sector El Bendito, en Tumbes, Perú. 2 días después de este accidente, el hermano de Daniel Salcedo fue detenido en la frontera con el vecino país peruano. Según indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo, al momento de la aprehensión se le encontraron $40.000 en efectivo y varias identificaciones falsas. Entre ellas, estas credenciales de la empresa La Bovida S.A., en donde aparece la foto de Daniel Salcedo, pero con el nombre de Abraham Muñoz, como jefe de bodega de dicha empresa. Si recordamos, según la planilla de vuelo, Abraham Muñoz sí salió desde Guayaquil hasta la isla Puná. Tras este accidente se determinaron varias irregularidades, entre ellas la alteración de la matrícula de la avioneta, así como la falta de claridad sobre la identidad de quienes viajaban en la ruta Isla Puná-Tumbes, pues el piloto que falleció es Alfredo Espinosa y no Franklin Lara, quien estaba autorizado a volar la aeronave. Lara ni siquiera voló a Tumbes y Andrés Alcíbar, quien constaba en los registros, tampoco aparece en la lista final de heridos. Olga Velasco, Ecuador TV. En contrapartida a los actos de corrupción que involucran a políticos y contratación pública en medio de la emergencia sanitaria, están los ecuatorianos honestos que con pequeños actos marcan la diferencia y devuelven la esperanza al país. Los actos de los ecuatorianos honestos se destacan. Por ejemplo, el ciudadano Roberto Barreiro hizo una publicación en Twitter en búsqueda del dueño de $65.000 depositados por error en su cuenta. Otro caso nos cuenta Marilyn Galvez, quien dejó un teléfono celular olvidado en un taxi y un médico del Hospital Bozán se lo devolvió. Saber que sí existen todavía personas muy honestas, eso te hace tener mucha esperanza y sobre todo confiar nuevamente en las personas. Las acciones buenas son innumerables, pero se ven opacadas con los hechos de corrupción que se leen a diario en portadas. Pablo Illingworth ve con preocupación que provengan de espacios políticos de liderazgo que se supone deberían ser ejemplo. Esa persona no debería volver a ocupar un solo cargo público, porque está fallando en el momento de mayor conmoción nacional. ¿Qué diferencia los unos de los otros? Illingworth asegura que es una cuestión de valores. Entonces, si es que todos empezamos a trabajar con esos valores y no con los antivalores, vamos a lograr transformar muchas cosas. Los valores son altamente contagiosos. Carla Sarmiento, terapeuta en reprogramación del pensamiento, apunta a que no se puede dejar que la corrupción o la viveza criolla marquen la pauta del comportamiento de los ecuatorianos. Nuestra posición frente a lo que vivimos como país debe ser firme, sin dejar que todo lo que sucede nos contamine, nos ensucie, nos arrastre. Nuestro deber es inculcar, reflexionar y educar en casa con el ejemplo. La única manera que nosotros tenemos para dejar un mejor país es a través de la educación. Se debe considerar también que la corrupción debe ser desterrada desde los actos cotidianos, como mentir o ser impuntual, por lo que la cultura popular requiere también de una transformación. Sofía Montoya, Ecuador TV. El presidente de la República, Lenín Moreno, envió a la Asamblea Nacional 32 objeciones al proyecto de ley de apoyo humanitario que amplían beneficios para la ciudadanía, como por ejemplo en la reducción de pensiones escolares del 25%, el no incremento de tarifas de servicios básicos. También se establece facilidades de pago para las personas que, producto de la emergencia sanitaria, no pueden cumplir sus obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Dentro de las 32 objeciones a la ley de apoyo humanitario que el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en materia laboral para mantener el empleo en el país, se señala que los empleadores podrán acordar con sus trabajadores la reducción de máximo el 50% de la jornada laboral. Asimismo, se establece que el pago del salario corresponderá
en proporción a las horas trabajadas y que no será menor al 55% del sueldo fijado previo al acuerdo. En un primer momento se decía o se malinterpretaba que se estaba permitiendo una rebaja total de los salarios, que desaparecía el concepto del salario básico. Con el veto se hace una aclaración, una precisión importante. Todos los acuerdos a los que se puedan llegar deben respetar ese como un piso mínimo. Además, se mantiene el tema de que el trabajador deberá percibir en el acuerdo no menos del 55% del sueldo que tenía antes del acuerdo. El contrato especial emergente es una muy buena figura que lo aprobó la Asamblea y permite volver a contar con un contrato a plazo fijo. La nueva propuesta presidencial también tiene que ver con la interpretación del artículo 169 del Código del Trabajo, que se refiere a la causal de fuerza mayor para asegurar que no existan abusos por parte de las empresas a la hora de desvincular personal. Muchos empleadores deshonestos se han beneficiado o pretenden beneficiarse. Fundamentalmente, esto tiene que ver inclusive con el orden legal, pero sobre todo le corresponde al Ministerio de Relaciones Laborales un trabajo exhaustivo para hacer que se cumpla esta normativa. También se amplía los beneficios para la ciudadanía. Por ejemplo, se dispone que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales, municipales y las instituciones de educación superior otorgarán rebajas de hasta el 25% en pensiones. No se puede ni se debe enviar a los niños a casa por falta de pago. Otra objeción es al artículo 9 de la normativa, que se refiere a facilidades de pago en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se establece que los empleadores que mantuvieron cerrados sus negocios o no tuvieron ingresos durante el estado de excepción accedan a facilidades de pago sin la generación de intereses, multas ni recargos. Santiago Tello, Ecuador TV. La ciudadanía expresa su acuerdo con las observaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario que tiene como fin combatir la crisis económica derivada del COVID-19. Manifiestan que estas modificaciones en temas como pago de pensiones, servicios básicos, internet, entre otros, aliviarán la economía familiar golpeada por la pandemia. La reducción de hasta el 25% de los costos de las pensiones y la prohibición de suspender estos servicios en todos los niveles de educación es una de las observaciones realizadas por el Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de apoyo humanitario que tiene como fin combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Jóvenes quiteños muestran su acuerdo con esta modificación a la normativa. Ya que, como dije anteriormente, no todos cuentan con la misma economía. Algunos, por ejemplo, de los que estudiaban mediante su trabajo, no están trabajando. Por ejemplo, ese es mi caso. Entonces, ¿sí es bueno eso? Claro, yo opino que sí sería bueno. En este punto, se precisó que se entregará de manera excepcional ayudas compensatorias, monetarias o no monetarias, para cubrir parte de la pensión del presente año lectivo. Somos de escasos recursos y a veces no alcanzamos para poder pagar a nuestros hijos de esas universidades que cuestan tanto. Pero sin duda alguna, el tema que más llamó la atención de la gente tiene que ver con los servicios básicos. Las observaciones de la normativa establecen la prohibición de incrementar los valores, tarifas o tasas en todos los servicios, incluidos el Internet y las telecomunicaciones. No decimos que queremos que nos tengan así de por vida, pero sí nos den un margen para nosotros también poder desahogarnos un poquito, para poder estar mejor. De acuerdo al veto, una vez que entre en vigor la ley, durante 30 días no se podrá suspender ningún servicio y se ofrecerán facilidades de pago de los valores pendientes a 6 meses sin intereses. En esos casos sí le veo bien, porque no está subiendo todavía por esta epidemia. Por otra parte, el Ejecutivo decidió incluir en la normativa el diferimiento de los pagos pendientes de la Seguridad Social, como lo son créditos hipotecarios y los quirografarios, que debido a la pandemia no fueron cancelados. La ciudadanía manifiesta que este tema en particular aliviará la economía de las familias. Mi hija tiene un préstamo hipotecario, ¿no? Entonces para ella sería bueno.
Entre las principales objeciones al texto de la norma, el gobierno plantea la prohibición de la terminación de pólizas de salud o medicina prepagada por atrasos de hasta 60 días adicionales, una política de control de precios para evitar la especulación y en lo laboral, no reducir el salario básico. Me parece muy bien, por este tiempo de emergencia está muy bien. Y se debería respetar, si es que se aprobó, se debería respetar. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. En Guayaquil se tomaron 200 pruebas para detectar COVID-19 de las 500 que se realizarán a los conductores de tricimotos durante esta semana. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, gestionó esta donación. La toma de pruebas coincidió con la entrega de la sede para los conductores de tricimotos en el sector de la Florida al norte de Guayaquil. Es parte del trabajo en territorio que cumplen los funcionarios del gobierno nacional. He estado en territorio con el vicepresidente precisamente recorriendo los hospitales, los centros de salud de toda la provincia de Guayas para precisamente garantizar de que la ayuda llegue, garantizar de que se esté dando un buen servicio. Los transportistas se mostraron satisfechos al contar con las evaluaciones de COVID-19 que hace su trabajo diario más seguro. Nosotros somos un transporte público, cargamos a personas de diferentes sectores y es mejor porque así estamos nosotros conscientes de lo que cargamos y estamos prevenidos. No, nosotros nos sentimos contentos por el motivo que vamos a poder trabajar libremente y no vamos a afectar a ninguna persona con alguna enfermedad que podamos tener también. Para dar un buen servicio para que no seguir contaminando a las demás personas. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, indicó que en una acción coordinada con el Ministerio de Salud Pública se monitorea de manera constante el desarrollo de la pandemia. Las cifras son alentadoras, han bajado el número de contagios, han bajado el número de personas fallecidas, tenemos mayor disponibilidad de camas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Son más de 500 pruebas para los conductores de tricimotos que se realizarán durante esta semana, las mismas que forman parte de la campaña Reactivación Segura. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Según la coordinación zonal número 9 del Ministerio de Salud, en esta última semana la ciudad capital registró un aumento de 120 casos de COVID-19 a razón de 10 a 12 infectados nuevos por día. En los primeros 8 días de implementado el color amarillo en el Distrito Metropolitano de Quito, se estima que más de 500.000 ciudadanos salieron a cumplir sus actividades productivas. Datos que a juicio del coordinador zonal 9 del Ministerio de Salud, Luis Muñoz, no deben ser sobredimensionados. Comparativamente con etapas anteriores, existe una suerte de estabilidad de la presentación de estos casos. El funcionario recalcó que todavía no se puede hablar de un sistema de salud colapsado. Como se hacían las predicciones epidemiológicas, que el golpe estaría ya llenándose en este momento, rebasándose el sistema de salud por el volumen de casos que presenta la epidemia. No, ese no es el caso, no ha sucedido. En estos 8 días de implementación del color amarillo en el esquema de semaforización, la estimación de la entidad de salud refiere que al menos 500.000 ciudadanos salieron a sus actividades cotidianas. Esto sin tomar en cuenta que desde el siguiente lunes 15 de junio se incorporará el sector público a las actividades laborales presenciales conforme el porcentaje que establece el color amarillo. Para que salgamos sin ningún temor, pero con mucho cuidado. Proceso de retorno paulatino a la normalidad que tiene su impacto en los niños que deben seguir en casa en cumplimiento de sus actividades académicas y cuyos padres están de regreso a las actividades de trabajo. La psicóloga Elizabeth Montenegro da pautas de cómo abordar esta situación. Disminuir los temores en los niños, o sea, por ejemplo, mami, si te contagias, y papi, si te pasa algo, ¿qué va a pasar si es que tú te enfermas? Entonces explicarle, ahí sí, por nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros nos vamos a cuidar, vamos a estar protegidos para que en los niños baje esa tensión. Cambios que imponen nuevas rutinas y adaptaciones para todos. Javier Ceballos, Ecuador TV. Durante la pandemia, las actividades de producción y exportación de banano no se paralizaron. En 12 semanas de emergencia, más de 1 millón de cajas de banano fueron comercializadas, cada semana utilizando normas de bioseguridad para el manejo de la fruta. La preparación que tuvo el sector bananero para combatir el fusario en raza 4 se complementó con los protocolos a seguir ante la emergencia del coronavirus. Por ejemplo, el amonio, nosotros ya lo teníamos desde el año pasado. Los pediluvios también ya los teníamos desde el año pasado. Guantes y equipos de protección, medición de temperatura antes de entrar a cada trabajador.
En cada finca se le hace una medición de temperatura y en caso de ver alguna novedad, obviamente se destina al centro de salud más cercano. José Grunauer, director nacional de Musacias, señaló que desde el Ministerio de Agricultura se han ido solucionando los problemas de logística que han permitido mantener las exportaciones con expectativas de ganar más mercado y mejorar los precios. Esto va a tener una relación directa de cómo vayan mejorando las condiciones de vida de los países compradores y en base a eso está nuestra programación. El acuerdo ministerial 236 establece en el artículo 2, en función del precio mínimo de sustentación, el precio que se pagará al productor será el precio fijo de $6.40. Sin embargo, se podrá fijar de mutuo acuerdo escrito un precio variable, siempre y cuando en las 53 semanas del año 2020 su promedio anual jamás sea inferior a $6.40. Tomando en cuenta las pérdidas registradas durante la emergencia, la cartera de Estado atiende de manera oportuna a los requerimientos. Cuando hay algún tipo de desacuerdo, nosotros tenemos la obligación de receptar las denuncias de los productores. De las denuncias que se han dado hasta el día de hoy, el 95% ya han sido solucionadas. Tenemos apenas un 5% que están en proceso de gestión. En 12 semanas de pandemia, Ecuador ha embarcado cerca de 1.200.000 cajas de banano semanales. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. A continuación, revisemos las cifras de COVID-19 en nuestro país. Hasta el momento se tomaron 130.385 muestras para COVID-19 entre PCR y pruebas rápidas. Se registra 4.420 pacientes recuperados, 5.167 casos con alta hospitalaria, 12.275 personas con alta epidemiológica, 59.532 casos descartados, 44.440 casos confirmados y 3.720 personas fallecidas. Las provincias con más contagios son Guayas 14.507 casos, Pichincha 4.898, Manabí 2.990, Los Ríos 1.855, El Oro 1.347, Esmeraldas 1.307, Santo Domingo de los Áchilas 1.250 y Azuay 1.108. Estamos de regreso con más información nacional. Hasta el 29 de agosto se podrá refinanciar las deudas con los bancos y cooperativas sin cobro de intereses por mora o sin entrar a cartera de riesgo. La Junta Monetaria y Financiera espera que con esta resolución se beneficie a las micro y medianas empresas, así como a las empresas y los hogares ecuatorianos. El trámite debe realizarse directamente con los bancos y cooperativas. Un nuevo diferimiento de 60 días podrán realizar los ecuatorianos por deudas crediticias en los bancos y cooperativas del país. Este martes 8 de junio, la Junta de Regulación Económica y Financiera resolvió extender este plazo hasta el 29 de agosto. Con este beneficio, los ciudadanos no tendrán ningún recargo por mora, ni entrarán a la cartera vencida, ni tampoco accederán a ninguna calificación de riesgo. La resolución también permite que quienes se acogieron a un primer diferimiento especial y que ya ha vencido ese diferimiento ya tiene la obligación de algún pago, pueda acogerse por razones justificadas, puedan acogerse a un nuevo diferimiento. Esta resolución beneficia a 1.2 millones de ecuatorianos que accedieron a un crédito con la banca. Para obtener este refinanciamiento se debe negociar directamente con los bancos y cooperativas. El uso del dinero tiene una tasa de interés. Lo que no se va a cobrar es tasa de interés de mora, sino la tasa normal del crédito. El pasado 25 de mayo, la Superintendencia de Bancos propuso a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera la extensión del plazo para apoyar a las micro, medianas y pequeñas empresas, así como a los hogares de los ecuatorianos. Es para todo tipo de crédito, es para personas naturales y personas jurídicas, no ocasiona degradación de la calificación crediticia, no ocasiona intereses de mora, no ocasiona ningún costo adicional. Una vez que la ley humanitaria se publique en el registro oficial, esta normará el procedimiento para los créditos y la Junta de Regulación Monetaria deberá aplicarlas. Y allí veremos si es que está
la resolución alineada con la ley o si tiene que ser modificada. En el Ecuador actualmente hay 24 bancos y 300 cooperativas. María Elena Vaca, Ecuador TV. En el Consejo Editorial del Plan Educativo, la ministra de Educación, Montserrat Creamer, informó cómo avanzan las fases del programa Aprendamos Juntos en Casa para el ciclo Costa. Se analiza el plan piloto para abrir escuelas en zonas rurales donde no registran casos de COVID-19 y no existe acceso a Internet. El régimen Costa y Galápagos cursa la segunda semana de clases no presenciales a través de los diferentes canales implementados por el Ministerio de Educación. Ángela Leones, quien tiene a sus 2 hijos en el sistema educativo no presencial, indica cómo ha sido esta modalidad de estudios. Siento que se han acoplado poco a poco a este proceso que vamos viviendo. Sienten que tienen responsabilidades y que tienen que cumplirlas, como si estuvieran en la escuela física. Ahora todo es virtual y ellos lo van entendiendo poco a poco. Contento de mis clases virtuales, entiendo muy bien a los profesores, pero extraño mucho a mi escuela y a mis amigos. Aprendamos Juntos en Casa cuenta con 3 fases para su aplicación. 1. Totalmente en casa. 2. Retorno semipresencial y presencial progresiva sin fecha establecida. Y 3. Asistencia total, que no solo dependerá del cambio de semáforo, será un trabajo coordinado con los COEs cantonales, acogiendo las necesidades de las diferentes comunidades. Estamos preparando los escenarios con delineamientos y criterios muy claros y específicos, sí, pero fechas no sabemos. Además, se analiza como plan piloto la apertura de escuelas en sectores rurales donde no se registran casos de COVID y no exista conectividad a Internet. Muchas zonas rurales del país han hecho un aislamiento adecuado. Recordemos que las escuelas comunitarias, de las cuales hemos reaperturado alrededor de 800, hoy pueden ser de gran ayuda justamente para que, respetando el número de alumnos, que en ninguno de los casos será más de 30 en toda la escuela, respetando distanciamiento, normas de higiene, se pueden retomar de nuevo con otros estándares o parámetros de distanciamiento, seguridad de higiene, etcétera, equipos de protección, las clases semipresenciales. Asimismo, desde la cartera de Estado se considera la alerta de la Organización Mundial de la Salud con relación al síndrome inflamatorio multisistémico. Y estudiantes de zonas rurales del país que no cuentan con Internet o medios digitales recibieron guías de aprendizajes en sus lenguas ancestrales. Con el objetivo de que estudiantes de nacionalidades indígenas continúen con su formación educativa y quienes no tengan acceso a Internet en medio de esta emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación y Plan Internacional Construyendo Comunidades Educativas Resilientes en el Ecuador, en alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y con el confinanciamiento de la Dirección de Protección, imprimieron guías para estos estudiantes en sus lenguas ancestrales. Juntos hemos producido estas guías de autoaprendizaje que lo que pretenden es llegar a las comunidades donde no llega Internet, donde no llega la televisión, donde los padres tienen que continuar con la educación y están haciendo un trabajo magnífico. 29 centros educativos comunitarios interculturales bilingües de Cotopaxi se han visto beneficiados de estas guías pedagógicas. Una de ellas es la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Remigio Crespo Toral de la comunidad de Cachi Alto del Cantón Pujilí. Guías son trabajadas en 14 lenguas, específicamente en 12 lenguas y también pues no en todos los niveles porque el Zapara Tupama todavía no tiene mucha, recién se está fortaleciendo, se podría decir, y el Andua también de la misma manera. A partir de la emergencia sanitaria declarada en el país por la pandemia del COVID-19, la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, CCID, contó con el apoyo de los GATS cantonales, parroquiales y provinciales para imprimir las guías pedagógicas. Llegar con estas impresiones de guías es un apoyo a la familia de los estudiantes, a la comunidad educativa, al desarrollo de todo esto de la educación. Padres de familia de las zonas rurales se encuentran agradecidos con estas guías, ya que de esta manera sus hijos continuarán con su educación. Ya que muchos de nuestros hijos no tienen acceso al Internet, debido a la distancia también. Y estas guías les permite que sigan estudiando, que sigan aprendiendo. Vivimos momentos muy difíciles. El COVID nos ha afectado a todos y realmente nadie lo esperaba. Pero debemos seguir, nuestros hijos deben seguir estudiando. Carla Arcentales, Ecuador TV.
Gracias por su preferencia. A continuación le contamos que Quito eliminó la disposición que regulaba los espectáculos taurinos. Esto generó reacciones para quienes respaldan la protección de los animales y el desacuerdo de los toreros profesionales. Con 20 votos de los ediles del Consejo Metropolitano derogó 150 artículos para la organización de los espectáculos taurinos en la capital, que estaban dentro del Código Municipal. Hay honorarios que son cancelados con fondos públicos, lo cual es realmente impresentable porque nosotros no podemos de ninguna manera destinar los fondos de las quiteñas y quiteños para financiar los gustos en algunos espectáculos públicos de algunos quiteños. Eso es impresentable. La concejala Mónica Sandoval justificó la decisión al considerar que en una consulta popular del año 2011 se aprobó la prohibición de este tipo de eventos que incluyen la muerte del animal. Una institucionalidad inútil, nosotros ya no tenemos ninguna comisión taurina, nadie es miembro de la comisión taurina, aparte de que hablan de comisarios municipales, esos no existen. La derogación generó reacciones. Quienes han encabezado la abolición de la fiesta brava califican lo resuelto como una respuesta tardía. Hemos dado un paso adelante en cuanto a la defensa del ambiente, de los animales y de los derechos. Y ahora el siguiente paso será hacer cumplir lo estipulado en la ley. Que se haga justicia en el resto de cantones donde ganó el sí por la pregunta 8. Exactamente son los 127 cantones. Hasta diciembre de 2018 se realizaron espectáculos taurinos en Quito sin la muerte del toro durante la lidia. Roberto Rivera, torero profesional, muestra su desacuerdo y explica que hay una contradicción sobre el cuidado de los animales. El toro de lidia nace para ser lidiado en la plaza de toros, como el toro o el ganado de carne. Al toro se le trata como rey, se le alimenta como a ningún animal durante sus 4 años que viven en la ganadería. Asegura que el gremio adoptará medidas y que es una pérdida para la capital. Quito se ha perdido un montón de plazas de trabajo, de ingresos, de impuestos. Cerrarle las puertas al toreo en el Ecuador ha provocado que muchos profesionales taurinos estén sin trabajo y estén pasando momentos muy complicados. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El Servicio de Rentas Internas informó que el periodo que comprende de enero a mayo de 2020 se recuperó 384 millones de dólares correspondientes a deudas firmes producto de declaraciones presentadas por los contribuyentes y que no fueron pagadas, así como determinaciones efectuadas por la Administración Tributaria al detectar diferencias. Durante los primeros 5 meses de este año se recuperaron 50 millones más en comparación al mismo periodo del 2019, en el que se recaudaron 334 millones por acciones de cobro. Los contribuyentes pueden diferir el pago de sus deudas tributarias con tarjeta de crédito, así como también con un convenio de facilidades de pago para impuestos no retenidos ni percibidos. El registro de la propiedad implementará procesos virtuales como el pago en línea de inscripciones de escrituras y la obtención de turnos electrónicos mediante una aplicación digital, con lo que la digitalización estará al 100% en todos los trámites y procesos de la entidad. Los usuarios que deseen realizar sus pagos en línea podrán hacerlo mediante cualquier tarjeta de crédito. También estos pagos se podrán cancelar por medio de una transferencia o depósito bancario. Y la Alcaldía de Cuenca presentó la aplicación denominada App Cuenca en línea para facilitar los trámites, consultas y pagos. Esta aplicación tiene tecnología de punta y ofrece 50 servicios a los ciudadanos en cualquier tipo de celulares, tablets y computadoras. Además, cuenta con dispositivos y diseños de última generación. Usted puede descargar esta aplicación en tiendas Apple Store y Google Play. La app Cuenca en línea también permite hacer consultas sobre servicios de agua, teléfono, internet, energía eléctrica, Farmasol, EMOV, paradas del tranvía, horarios de recolección de basura y más servicios de la corporación municipal. Tenemos información de último minuto. Hace pocos minutos, la Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de Twitter, informó lo siguiente: Daniel Salcedo es vinculado a la instrucción fiscal por presunto peculado por la adquisición de insumos médicos con posible sobreprecio en Hospital de Elías en Guayaquil. Juez acoge pedido de Fiscalía, le dicta prisión preventiva y prohibición de enajenar bienes.
En el desarrollo de las noticias del mundo les contamos que familiares y amigos se despidieron de George Floyd en una emotiva ceremonia. Su caso se convierte en la insignia de la lucha contra el racismo y el abuso policial en el mundo. Y Philonise Floyd, hermano del afroamericano George Floyd, que murió a manos de la policía en Minneapolis el pasado 25 de mayo, se dirigió este miércoles al Comité Judicial de la Cámara de Representantes estadounidenses, instando a que la muerte de su hermano no sea en vano. Floyd pidió que se ponga fin a las muertes no necesarias de personas negras. Los pedidos de socorro de George fueron ignorados. Por favor, oigan la llamada que estoy haciendo, las llamadas de nuestra familia y las llamadas que están sonando en las calles a lo largo del mundo. George no hizo daño a nadie aquel día, no mereció morir por $20. Les estoy preguntando, ¿cuánto vale la vida de un negro? ¿$20? Estamos en 2020. Basta ya. Tal como lo señaló la Organización Mundial de la Salud, la pandemia del coronavirus se intensifica en América Latina. En la mayoría de países, la curva de contagios está en ascenso. El coronavirus no da tregua en América Latina. Con más de 200.000 casos confirmados, Perú es el segundo país más afectado de la región, a pesar de que fue el primero en decretar un confinamiento absoluto cuando apenas se habían detectado los primeros casos. La situación no es muy distinta en Chile, aunque el pasado martes registró un notable descenso en el número de víctimas diarias. Las autoridades son conscientes que los datos pueden estar distorsionados por los retrasos en la inscripción de fallecidos en el registro civil. A la par, en las últimas 24 horas, Argentina alcanzó un nuevo récord de casos diarios de coronavirus con 1.141 contagios. Con ello, el número total de positivos es de 24.761, mientras los fallecidos suman 717. Mientras tanto, en Brasil, el Ministerio de Salud confirmó 1.272 nuevas muertes por COVID, con lo que el total de decesos se eleva a 38.406 y sitúa al país en el tercer lugar entre las naciones con mayor cantidad de muertes a causa del coronavirus. En Venezuela, las autoridades anunciaron que durante las últimas 24 horas se registró un fallecimiento y otros 159 casos de COVID-19, lo que eleva a 23 el número de fallecidos y a 2.632 el total de contagios en el país. Además, en México, el último balance reportó un total de 124.301 contagios, mientras las autoridades sanitarias actualizaron a 14.649 los fallecimientos a consecuencia del COVID. Esto tras sumarse 596 defunciones que ocurrieron desde finales de abril, pero que apenas se agregaron este martes a la base de datos del gobierno federal. Coralía Pérez, Ecuador TV. 2 grupos de voluntarios militares y civiles fueron seleccionados en Rusia para los ensayos clínicos de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Así lo comunicó el Ministerio de Defensa del país. El documento agrega que 50 militares, incluidos 10 médicos, ya fueron puestos en cuarentena de 4 días, el 4 y el 9 de junio, para excluir cualquier posibilidad de su contagio antes de los ensayos. De momento, distintos equipos de científicos tratan de desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Uno de ellos, el Instituto de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, que expresó la esperanza de registrar la vacuna ya en agosto, mientras que los investigadores del Centro de Virología y Biotecnologías Vector planean registrar su vacuna contra el SARS-CoV-2 en septiembre. Y con esta información internacional les agradecemos a cada uno de nuestros televidentes por acompañarnos en este espacio informativo. Que tengan una excelente tarde.